Villa y Zapata invadieron la Ciudad de México, el momento más álgido de la revolución. La gente de la ciudad no sabe qué está pasando. Llega el Ejército Liberador del Sur, llega la División del Norte. ¿Qué hacen Villa y Zapata en la Ciudad de México? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? No te lo pierdas. Pues Villa y Zapata tomaron la Ciudad de México. Efectivamente estamos hablando pues del momento más álgido de la revolución, del momento más simbólico. Imagínate que tú vives en la Ciudad de México. Es 1914. La revolución lleva 4 años. Sin embargo, la Revolución Mexicana fue un fenómeno que ocurrió muchísimo en el norte del país, lo cual nos da para plantear varias cosas sobre la revolución. La Revolución Mexicana tuvo muy poco que ver, de hecho, con la Ciudad de México, pues nunca hay que olvidar que pues la comienza Francisco Madero, un hombre que es del norte y que al principio tiene a Pascual Orozco y tiene a Pancho Villa, gente del norte. Porfirio Díaz salió huyendo cuando toman Ciudad Juárez. Esto es un fenómeno que está ocurriendo en el norte. La Ciudad de México había logrado mantenerse bastante aliviada de la revolución. En la Ciudad de México entró victorioso Francisco Madero, aquí comenzó el gobierno de Madero, empezaron también los problemas con ese conflicto. Hay dos momentos álgidos en la Ciudad de México. La decena trágica, febrero de 1913, cuando finalmente es derrocado y después asesinado Francisco Madero. Son 10 días donde hay ataques de artillería al centro de la Ciudad de México. Por primera vez llegó la revolución. Sin embargo, una vez que Victoriano Huerta toma el poder, las cosas se tranquilizan en la Ciudad de México. Sin embargo, toda la revolución se va a ir contra Victoriano Huerta. Y bueno, pues el tema es que vives en la Ciudad de México, es diciembre de 1914. Y claro, la gran noticia es Emiliano Zapata y Pancho Villa, al mando de sus respectivos ejércitos, entrarán en desfile triunfal en la Ciudad de México. Generó pánico, generó horror, pero generó también admiración, generó por supuesto curiosidad. Las calles de la Ciudad de México se llenaron de curiosos, se llenaron de metiches, de gente que estaba ahí queriendo ver a Villa, queriendo ver a Zapata. Como siempre pasa, se alquilaron balcones, en fin, fue un momento particularmente interesante y bueno, un momento icónico. De aquí viene la famosísima foto, ¿no? En la que Pancho Villa y Emiliano Zapata en Palacio Nacional se sientan en la silla presidencial y se toman esa famosísima foto. También de este acontecimiento es cuando cuenta la leyenda que Pancho Villa entra en la ópera, en el café La Ópera, en el bar La Ópera, y da un balazo. Todavía hasta hoy te presumen que ahí está el balazo de Pancho Villa, sin que eso se pueda corroborar, por supuesto. También es el momento en el que Pancho Villa, al entrar con sus tropas por la calle de San Francisco, que hoy se llama Madero, pues precisamente Villa le va a cambiar el nombre. Esta era la calle de San Francisco porque empezaba en el convento de San Francisco, que hoy está junto a la Torre Latinoamericana. Y pues nada, Pancho Villa, que era particularmente fan de Madero, pues se sube en su caballo y quita el letrero de calle de San Francisco y él es el que clava un letrero que dice calle Madero. Y a ver, ¿quién le va a decir a Pancho Villa que no? Y desde entonces, pues la calle se llama Francisco Madero. Pero bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo llegamos a este momento en el que estos ejércitos entran en la Ciudad de México? Estamos hablando del 6 de diciembre de 1914. El ejército de Pancho Villa es la División del Norte, el ejército de Emiliano Zapata, conocido como Ejército Liberador del Sur, desfilaron juntos y unidos por las calles de la capital, recibidos por miles de personas. Eh, Desfilaron y tras el desfile, donde van juntos con sus ejércitos, llegaron hasta el Zócalo, llegaron las tropas, se encontraron en el Palacio Nacional, se toman la foto en la silla presidencial, dejando muy claro que, esto es bien interesante, ninguno de ellos quiere la silla presidencial. Han tomado la ciudad. En este momento ellos son los grandes triunfadores de la Revolución Mexicana hasta este momento. Toman Palacio Nacional. Prácticamente podrían declararse presidente cualquiera de los dos. Ahora vamos a ver por qué no lo hicieron. No está desde luego en el interés de ninguno de los dos. Hay que saber entonces quiénes fueron Pancho Villa y Emiliano Zapata. ¿Quién es Villa? ¿Quién es Zapata? ¿Son héroes? ¿Son traidores? ¿Son asesinos? ¿Son revolucionarios? ¿Triunfaron? ¿Perdieron? Sabemos tan pocas cosas de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Son, por supuesto, los personajes folclóricos más importantes de la revolución y, bien importante, son los que van a representar en realidad
el aspecto social de la revolución. ¿Te acuerdas? Lo hemos comentado, hicimos un programa de la revolución, no te lo pierdas, que presumimos mucho en México que tuvimos la primer revolución social de la historia. Sin embargo, esta supuesta revolución social pues fue comenzada y encabezada por un niño rico, Francisco Madero. Fue continuada por la aristocracia del norte, como Venustiano Carranza, como Álvaro Obregón, que decía ser descendiente de los reyes de Castilla antes de que Castilla se convirtiera en España. Imagínate nada más, no sabemos si es verdad o no, pero es una revolución comandada por aristócratas. Y justo aquí aparecen estos dos personajes, Pancho Villa y Emiliano Zapata. No son aristócratas, no son ricos, no son hacendados, es gente del pueblo y es gente que de alguna manera se va a convertir en el símbolo del clamor popular. Porque claro, ¿qué quiere Madero? A Madero no le importa cómo vives tú, a Madero no le importa cómo vive la gente. Esos políticos ricos están en otros niveles. Él quiere el poder, esta idea de que yo voy a salvar a México y yo voy a cambiar las estructuras y yo voy a hacer y yo voy a tornar. Victoriano Huerta, ¿qué quiere? Regresar al orden. Venustiano Carranza, ¿qué quiere? Regresar al orden. ¿Qué quieren todos? Poder. Ni Pancho Villa ni Emiliano Zapata querían poder. Traen otras cosas en la cabeza. Es muy interesante saber cuáles son esas cosas. Pero también es importante entender que este es el momento más simbólico porque estos líderes populares entran en la capital del país. Sin embargo, también o sea, podríamos pensar que es el momento de máximo triunfo. Están tomando la capital y también me parece que es donde comienza el momento máximo de su derrota. Finalmente tomaron la capital, pero no tomaron el poder. Hicieron bien, no es gente de poder, no les interesaba. El propio Villa alguna vez dijo, alguien que ame a México como yo tendría que ser presidente, pero yo no puedo serlo porque yo ni siquiera sé leer y escribir. Tampoco sabremos nunca si lo dijo. Y lo del amor de Pancho Villa a México yo lo cuestiono durísimo como pocas cosas, ¿no? Y siempre digo que ante la pregunta de si tú amas y odias a México, la respuesta es muy simple. ¿Tú construyes o tú destruyes? Pregunta fundamental, ¿qué hizo por México Pancho Villa? Trata de respondértela no con abstracciones, no con ideologías, no con respuestas de tu libro de la SEP. ¿Qué hizo por México Doroteo Arango alias Pancho Villa? ¿Qué hizo Pancho Villa que mató, asesinó, saqueó, violó, robó, devastó, destruyó? ¿Qué hizo por México Pancho Villa, este asesino cuatrero violador? ¿Qué hizo por México? No, es que fue gobernador de Chihuahua. Bueno, sí, por un mes. ¿Qué hizo? Uy, no, puso un montón de escuelas. En un mes, no pasó. Estableció pensiones para todas las viudas y los huérfanos. Las estableció, nunca llegaron. Tenía un gran concepto de justicia social. Pues no lo sabemos, nunca lo implementó. Eh, ¿Qué construyó? Nada. ¿Qué estructuras generó? Ninguna. ¿Qué instituciones planteó? Ninguna. ¿En qué ganó? En nada. ¿Qué le aportó a la revolución? Nada, absolutamente nada. Y hasta le dedicamos un año. ¿Qué hizo por México Emiliano Zapata? Esa es una pregunta mucho más compleja que la de Pancho Villa. Yo en lo personal le tengo mucho más respeto a Emiliano Zapata que a Pancho Villa. Emiliano Zapata me parece un hombre cabal, tendrá sus efectos seguramente, me parece un hombre cabal, me parece un hombre honesto, Pancho Villa no me lo parece. Porque Pancho Villa era esquizofrénico y bipolar, eso también hay que decirlo, le puede molestar mucho a sus seguidores, pero era esquizofrénico y era bipolar. Entonces, claro, si tú te encontrabas con Pancho Villa cuando su chip estaba del lado correcto, ya la hiciste. Era adorable, era simpático, era dicharachero, era cariñoso, se reía mucho, le encantaba jugar con los niños, se divertía con ellos y de pronto se le cambiaba el chip de lugar, se ponía a llorar, sacaba las pistolas y a matar gente. Entonces, pues dependía mucho de tu suerte, ¿no? De cómo estuviera Pancho Villa en el momento en que tú estás con él. Zapata estaba de mal humor siempre. Era mucho más fácil llevarse con él. Zapata era un hombre muy serio, muy adusto. eh, pero Zapata tiene un plan, y un plan clarísimo, que no es un plan nacional. ¿Qué hizo por México Emiliano Zapata? Nada. ¿Por qué? Porque no era plan de Emiliano Zapata hacer algo por México. Emiliano Zapata traía su propia revolución local, ¿no? En la zona de Morelos, de Alenicuilco, de manera muy específica, antes incluso de que Madero comenzara con su mitote. Trae un proyecto agrario para su gente, que luego los políticos manoseen a Zapata hasta la actualidad para convertirlo en un líder agrario nacional. Bueno, esa ya es otra historia, pero hablaremos de Zapata. Y claro, a Pancho Villa lo manosean, pero es que Zapata por lo menos está hablando de derechos agrícolas, está hablando de tierras comunales, está hablando
Dicen que de la tierra es de quien la trabaja. Finalmente está hablando de un reparto de tierras no ejidatario. Todo esto lo vamos a hablar. Pancho Villa, Pancho Villa solo está encabronado. Pancho Villa solo está levantado en armas. Pancho Villa solo está vengando a Madero. En fin, vamos para allá. Ojo, Pancho Villa y Emiliano Zapata nunca se habían visto antes de este gran acontecimiento. No eran cuates, no son aliados, no son amigos. De hecho, si vemos cómo se va dando la revolución, hay un momento en el que, aunque no se conozcan, Pancho Villa y Emiliano Zapata son enemigos. ¿Por qué? Bueno, recordemos esto. Francisco Madero plantea su famoso plan de San Luis, invita al pueblo a levantarse en armas, 20 de noviembre de 1910. Como Emiliano Zapata ya traía su propia revuelta agrícola en el sur, decide sumarse al plan de San Luis de Madero, como diciendo, bueno, a ver si apoyo a este y este gana, en una de esas este sí me cumple con lo del reparto de tierras. Bueno, Pancho Villa para este momento era buscado por 4 asesinatos, era cuatrero, era, en fin, y simplemente se le suma a Francisco Madero porque Madero lo perdona, literal. Madero, que habla con espíritus, le dice que los espíritus lo han perdonado. Y ahí se suma Pancho Villa. ¿Qué causa tiene Pancho Villa? Ninguna, solo está loco en este sentido, en este momento de la historia. Pero bueno, no hay que olvidar que antes, o sea, Madero logra el derrocamiento de Porfirio Díaz, se convocan nuevas elecciones, las gana Madero. Antes de que Madero haya tomado el poder, ya se peleó con Emiliano Zapata, Zapata ya lo declaró traidor, Zapata ya lo desconoció y Zapata ya lanzó su plan de Ayala en contra de Madero. Mientras que Pancho Villa nunca desconoce a Madero y siempre sigue leal a él. En ese momento, simbólicamente hablando, Villa y Zapata están en bandos opuestos de la revolución. Uno es enemigo de Madero y otro es aliado de Madero. En fin, no se han visto, no se conocen. Se van a conocer 2 días antes de entrar a la Ciudad de México. El 4 de diciembre se van a encontrar Villa y Zapata en Xochimilco. Y ahí van a firmar el Pacto de Xochimilco. Y el Pacto de Xochimilco básicamente es el acuerdo entre Villa y Zapata para coordinar sus fuerzas, tomar la Ciudad de México, controlar al gobierno, ahorita hablamos de a qué gobierno quieren controlar, y luchar juntos contra Carranza. Y esta es otra parte bien interesante de la revolución. Villa y Zapata hay un momento en el que son enemigos, porque Zapata es enemigo de Madero y Villa es su aliado. Pero eventualmente los dos deciden aliarse con Venustiano Carranza. Juntos y aliados con Venustiano Carranza derrocan a Victoriano Huerta. Y una vez derrocado Huerta y una vez que Carranza pretende que a él le corresponde el poder, Villa y Zapata lo desconocen. Entonces ahora los dos están en el mismo bando, los dos están en contra de Carranza. ¿Dónde estuvo el plan nacional? Hasta este momento, todos los planes de los que hemos hablado y todos los planes, nuevamente, ve el video de la revolución, todos los planes de la revolución es yo propongo quitar al güey que está en el poder y ponerme a mí. O sea, la revolución mexicana se puede resumir en una frase muy mexicana, sacaremos a ese güey de la barranca y a la barranca meteremos a este güey. De eso se trata la Revolución Mexicana. Entonces de pronto ya pueden ser aliados porque los dos están en contra de Venustiano Carranza. Tienen que tomar la Ciudad de México. Ahora vemos por qué. Se encuentran en Xochimilco, 4 de diciembre, comen juntos, van músicos, van mariachis, hacen fiesta, firman el pacto, cuentan que Villa estaba en su buen chip, por supuesto, y que Villa, pues siempre dicharachero, siempre de buen humor, siempre con esta imagen que uno puede tener de Villa, seguramente empinándose el alcohol y todo indica que Pancho Villa no tomaba, tal vez es su única virtud, pero bueno, que no tomaba, y que está contento, y está contento cantando sus corridos. Claro, hay corridos en honor a Pancho Villa, y el Zapata pues ahí junto, serio, adusto, con la mirada perdida, como en la fuente de petróleos aquí en la Ciudad de México, con los murales de Diego Rivera, ¿no? Siempre. Y que hasta Villa le dice cosas como, mi general, usted lo que necesita es que le hagan un corrido para ponerse de buen humor. En fin, más o menos este fue el ambiente, se caerán bien, aparentemente, y juntos toman la Ciudad de México. ¿Sí? Básicamente eso es lo que pasa. Simbólicamente, esta entrada de Villa y Zapata a la Ciudad de México representa el momento de mayor unidad y poder de las fuerzas populares de la revolución. Pero a partir de ahí empiezan a perder, viene su decadencia y tanto Villa como Zapata irán perdiéndose en el olvido hasta que ambos son asesinados por los que sí ganan la revolución, que son Carranza y Obregón. Así es que pues nada, vámonos para allá, hay que entender qué pasó. Vamos a hablar de estos dos muchachos entonces. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació en Morelos en 1879.
Para este momento, o sea, en 1879 ya comenzó el porfiriato cuando nace Emiliano Zapata y el estado de Morelos es el tercer productor mundial de azúcar. Esto, por supuesto, genera una riqueza tremenda en el estado de Morelos, pero una riqueza que está concentrada en las manos de los hacendados que tienen pues, hectáreas, hectáreas, hectáreas de tierra, y los campesinos que básicamente no tienen más opción que trabajar para los hacendados. Si bien Emiliano Zapata no era un hombre de letras, en el sentido de ser un lector, de ser un intelectual, tiene asesores que lo son, siempre se le ha querido ubicar en un extremo un poco marxista de pues, estas visiones políticas, lo cual tiene un poco de sentido, porque tenemos un conflicto entre los hacendados, que perfectamente pueden representar al explotador, son dueños de los medios de producción, tienen cientos o miles de hectáreas de tierra, y tenemos al campesino, que tomaría el lugar del proletario, que es el explotado, que no depende, que no tiene, perdón, que no tiene ningún medio de producción y que entonces depende por completo de vender su trabajo. Y que este trabajo evidentemente se vende muy barato y entonces los campesinos viven muy mal. Esa es básicamente la realidad del estado de Morelos. Y claro, conflictos interminables entre los hacendados y los campesinos. ¿Cómo comenzaron estos conflictos? Es interesante porque te voy a contar una cosa que nunca te han contado. Emiliano Zapata y Benito Juárez son enemigos a muerte. Claro, nunca se conocieron, son diferentes momentos de la historia, pero si se hubieran visto, se hubieran matado. Bueno, Zapata hubiera matado a Juárez, porque todos los problemas de Emiliano Zapata fueron causados por Benito Juárez. Pero es que la historia de México es como una telenovela barata de Canal 2, donde entonces solo tenemos buenos y malos, y hay que asumir que todos los buenos serían cuates, todos los buenos se llevan bien, todos los buenos siempre tuvieron el mismo proyecto de nación y no tiene nada que ver. Y te cuento la historia de México de manera bien simplista, como una línea recta de buenos luchando contra malos. Entonces tenemos esta situación donde Juárez es un héroe, Zapata es un héroe, y todos los problemas de Zapata son culpa de Juárez. Vamos para allá. Desde el siglo, finales del siglo XVI y ya en el siglo XVII, en Nueva España, cuando esto era Nueva España, la corona comenzó a repartir mercedes reales a indios. ¿Qué es esto? Cuando llegan los españoles desde el siglo XVI y sobre todo la primera generación, los conquistadores, obviamente ellos quieren recompensa y la recompensa que quieren es un pedazo de tierra y obviamente quieren que ese pedazo de tierra incluya a indios como servidumbre pagada, pero como servidumbre. La corona española nunca estuvo de acuerdo con este sistema de encomiendas. Esta es la famosa encomienda. Te doy unas tierras con los indios que la trabajan para ti y tú los evangelizas. Lo aceptaron porque estos conquistadores son gente muy ruda, piensan que merecen una recompensa, seguramente tienen razón, pero la corona hizo todo lo posible por ir extinguiendo las encomiendas. La encomienda no fue el modus operandi del virreinato, existió los primeros 20, 25 años. La corona española trae un esquema muy europeo, que es el de propiedad privada. Sí se empiezan a dar títulos de propiedad privada, tanto a españoles como a indios, que esto no hay que olvidarlo nunca. Los indios en Nueva España tienen títulos de propiedad sobre sus propiedades. Pero claro, este concepto de propiedad privada individual choca mucho contra un concepto muy arraigado acá en Mesoamérica antes de que llegue España, que es la tierra comunal. Esto nos pertenece a todos y aquí todos sembramos y de aquí todos comemos. Bueno, pues la corona española va a decir que sigan así. Yo sé que a ti te vendieron el cuento de que, en 1994 el subcomandante Marcos, ese Patiño, el subcomandante Marcos hizo que nos diéramos cuenta de la importancia de respetar los usos y costumbres de los pueblos indios. Los usos y costumbres de los pueblos indios se respetaron durante el virreinato, siempre. Pero bueno, se entregaron mercedes reales a indios, es decir, tierras comunales. Durante todo el virreinato, los pueblos indios fueron propiedad comunal de sus habitantes, ¿sí? Pero claro, termina el virreinato y hay una cosa que nunca te van a contar tampoco, y es que los libertadores de México y los libertadores de América en general, o sea, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José de San Martín, o acá Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, después Agustín de Iturbide, y todos los criollos que liberan México, no, a ver, quieren liberar a México o a Nueva España de España, pero no pretenden liberar a los indios de la servidumbre que tienen con ellos. En realidad, lo que están buscando estos criollos libertadores en gran medida es mantener la servidumbre de los indios. Para 1810 hay 4.000 pueblos indígenas en el centro del país, todos con este estatus de tierra comunal. Y desde 1821, que esto ya no es Nueva España sino México, empiezan los intentos legales e ilegales de arrebatarle sus tierras comunales a los indios.
La única institución que protegía las tierras comunales de los indios era la corona española. Bueno, pues empiezan a nacer las haciendas, empieza el arrebato de tierras, va a haber revueltas en 1833 en Temascaltepec, va a haber revueltas en Tequesquitengo, una inundación de todo el lago de Tequesquitengo que va a generar problemas agrícolas, evidentemente, va a haber revueltas en todo el estado de Guerrero y Morelos a lo largo del siglo XIX, en la Huasteca, en fin. Luego llegan las leyes de reforma y aquí es donde Juárez destruye a las comunidades indígenas. Las leyes de reforma tienen como objetivo modernizar México, urgían. La mayor parte de esas leyes fueron necesarias, bueno, todas vamos a decir que fueron necesarias. Y Juárez, con esta idea muy del siglo XIX de la ley se le aplica a todos por igual, se jodió a los indios. ¿Qué hacía la corona española? Que no aplicaba la ley a todos por igual. Había leyes para indios y leyes para españoles porque tienen diferentes formas de vivir y de entender la existencia. Pero el esquema del siglo XIX es todos somos iguales, todos somos parejos. Una de las leyes de reforma, la famosa ley Lerdo, es la ley de la desamortización de bienes de manos muertas. Es decir, la ley que se hizo para quitarle bienes a la iglesia. Ojo, estos liberales de Juárez son muy inteligentes, no como los de ahora. Saben un principio legal fundamental, no puedes hacer una ley específica contra una persona o institución, tú no puedes hacer una ley que diga le vamos a quitar cosas a la iglesia. La ley dice desamortización de bienes de manos muertas, es decir, todo aquel bien que se considere de interés nacional y que esté en manos muertas, es decir, que no lo estén trabajando, tierras que no están siendo productivas, ¿sí? El gobierno tendrá derecho de quitarlas y venderlas, ponerlas en subasta a alguien que las trabaje. Esa es la esencia de esta ley. Si tienes tierras y tus tierras no son productivas, te las voy a quitar para que alguien las produzca. Claro, las tierras de la iglesia tienen estas características. La iglesia tiene miles de hectáreas que no siembra, manos muertas, te las quito. Pero las comunidades indígenas son comunidades de autoconsumo, tierras comunales de autoconsumo. Bajo la ley Lerdo también son bienes de manos muertas y entonces la ley Lerdo en tiempos de Benito Juárez despoja a todos los pueblos indios de sus tierras comunales, básicamente. En el Porfiriato, y esto sí que es muy famoso, en el Porfiriato surgen grandes haciendas gigantescas de miles de hectáreas que le quitan sus tierras a los pueblos indios. Pero este problema, que siempre te van a decir que es del Porfiriato, justo comenzó con Juárez. Lo que está ocurriendo en el Porfiriato es que se están cumpliendo las leyes que impuso Benito Juárez. De hecho, las leyes que generaron la guerra civil en la que Juárez tomó el poder. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Emiliano Zapata resulta, se va a convertir en el líder de Anenecuilco, y Emiliano Zapata tiene el título de propiedad. Y aquí está el conflicto. En 1909, Emiliano Zapata es nombrado líder comunal de Anenecuilco, bajo este esquema de usos y costumbres. Es el líder de Anenecuilco. Y el pueblo de Anenecuilco es un pueblo agrícola de autoconsumo y es vecino de una hacienda, la hacienda del Hospital, con la que lleva algunos años teniendo conflictos. La hacienda va creciendo, va extendiendo sus dominios y le va quitando tierras a los indios de Anenecuilco. Y claro, el tema es que en Anenecuilco existe el título de propiedad, un título que dice que las tierras de Anenecuilco son propiedad comunal del pueblo de Anenecuilco. Es un título de 1609, es un título virreinal. Y lo tienen guardado, y lo tiene Zapata. A ver, Zapata nunca está, ojo, Zapata nunca dijo hagan reparto de tierras. Zapata nunca pidió reparto de tierras. Zapata lo que va a decir es que se le reconozcan y se le den sus tierras a todo pueblo que pueda demostrar que son suyas. O sea, no está rompiendo abruptamente con la legalidad. Zapata está diciendo, tenemos un título que dice que estas tierras son nuestras, denos nuestras tierras. Lo que nadie le explicó a Zapata tal vez es que tu título quedó invalidado por Benito Juárez, porque esto es un título de propiedad comunal y Benito Juárez acabó con las propiedades comunales. Entonces, por eso les digo que Zapata y Juárez hubieran sido enemigos a muerte. Claro, durante el Porfiriato, Zapata siempre estuvo reclamando esta propiedad. Antes de Zapata, los otros líderes de Anenecuilco nunca se les dio, se fueron a un conflicto legal que obviamente nunca se iba a resolver a favor de ellos. Para 1910, antes de que Madero proponga la revolución, Emiliano Zapata ya está levantado en armas con los campesinos y ya están arrebatándole tierras a los hacendados por cuenta propia. Es decir, que para el 20 de noviembre de 1910, cuando comienza la Revolución Mexicana,
él ya había comenzado su propia revolución. No tiene que ver con Madero, no tiene que ver con Porfirio Díaz. A él le da igual si está o no Porfirio Díaz. Lo que él quiere es las tierras de Anenecuilco. No quiere tierras para él, no está proponiendo un reparto agrario a nivel nacional, no está diciendo la tierra es del que la trabaja, está diciendo tenemos un título, aunque este título sea inválido. ¿Por qué se suma Zapata a Madero? Bueno, porque Zapata y el pueblo de Nenecuilco llevan años en conflicto con el porfiriato. Ya les mandaron a Victoriano Huerta a ponerlos en orden. Ya ha habido violencia en todo esto. No tiene esperanza alguna de que el gobierno de Porfirio Díaz le vaya a arreglar el problema. Entonces es bueno, me sumo a Madero y si Madero gana, pues ya veré con Madero que me entregue mis tierras, las tierras de Nenecuilco. Entonces, claro, Zapata se suma al plan de San Luis de Madero solo con esta idea de cuando ganes, me das las tierras para Nenecuilco. Y así es como entra Zapata en la revolución. Para mayo de 1911, ojo, en mayo de 1911 es cuando en el norte Pancho Villa y Pascual Orozco toman Ciudad Juárez, 10 de mayo, le dieron en la madre a Ciudad Juárez, y es cuando renuncia Porfirio Díaz y se va del país. Para ese mismo momento, para mayo de 1911, Zapata domina casi todo el estado de Morelos. No ha tomado la ciudad de Cuautla y de Cuernavaca, domina todos los demás, tiene todas las tierras, ha sometido todas las haciendas. Y todavía no conoce personalmente a Madero. 7 de junio de 1911, ojo, 7 de junio de 1911, Porfirio Díaz ya renunció, ya se fue del país y ya está llegando a Europa, en junio de 1911. Ya hay un gobierno provisional, Francisco León de la Barra, que era ministro del Exterior, se quedó como gobierno provisional, se ha convocado a elecciones, las elecciones las ha ganado Madero, el gobierno de Madero comenzará en noviembre de 1911. Antes de que comience el gobierno de Madero, entonces se encuentran Zapata y Madero. Y Zapata le dice algo muy simple a Madero, es, deme mis tierras. Y la respuesta de Madero es, sí, pero usted tiene que dejar las armas. Y claro, la respuesta de Zapata es muy simple. No, no, yo voy a dejar las armas en cuanto usted me dé las tierras. Y él, no, 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 en cuanto usted deje las armas, vemos lo de las tierras. Dice, ¿cómo que vemos? Entonces, no, bueno, es que no puedo solo dárselas porque eso sería ilegal, hay que hacer el proceso. Y claro que Zapata se encabrones. No, a ver, señor, el proceso con los políticos por la vía legal, llevamos años haciéndolo y llevan años viéndonos la cara. Me sumé a una revolución, ganamos la revolución. ¿Dónde están las tierras de Anenecuilco? Y es de, no, no se las puedo dar porque eso sería como robar. Y entonces cuentan que Zapata saca una pistola y engañona a Madero y le dice, qué bonito reloj de bolsillo trae usted. Es de oro, ¿verdad? Sí, démelo. Y claro, Madero, muerto de miedo, pues le da su reloj a Zapata. Que Zapata le pregunta, ¿qué acabo de hacer? Le dice, pues me acaba usted de robar. Le dice, bueno, ¿y qué pasaría si dentro de un par de años o muchos años ha pasado el tiempo y me ve usted a mí por la calle con su reloj y desarmado y usted sí está armado? ¿Qué haría? Le diría, bueno, pues iría de inmediato con mi arma en la mano a exigirle que me devuelva mi reloj. Y que le dice Zapata, perfecto, entonces sí entiende lo de las tierras. O sea, el planteamiento de Zapata es las tierras nos las han robado, entonces solo quiero que nos las devuelvan. Es mucho más complejo que esto, es que no se las robaron, o sea, sí, por un lado, pero no por el otro, porque las leyes de Benito Juárez han establecido que los pueblos indios no pueden tener propiedad comunal. Uf. Total que entonces Madero le dice pues que tiene que dejar las armas, que no hay discusión alguna si no deja las armas. Obviamente Zapata le dice, yo no dejo las armas hasta que tenga mis tierras, pues no te voy a dar tus tierras, pues eres un traidor. Y entonces Madero, pues yo quiero que te vayas del país. Llegó a ofrecerle tierras a él. Le dice, bueno, está bien, a ver, te damos una hacienda a ti, déjanos de joder. Y aquí es donde entra la integridad de Zapata, que dice, yo no puedo recibir una hacienda para mí, yo cómo regreso a Nenecuilco. Todos están esperando que yo negocie con usted las tierras comunales de Anenecuilco. Total, que se hacen enemigos y se desconocen, y así es como el 25 de noviembre de 1911, Madero lleva una semana en el poder y Zapata lo desconoce con el plan de Ayala. Entonces aquí es cuando Zapata y Villa, aunque no se conozcan, pues son teóricamente enemigos. Y bueno, comienza el gobierno de Madero, que fue un fracaso rotundo, es una cosa que también tienes que tener clara. ¿Qué hizo por México Francisco Ignacio Madero? Nada.
recibió órdenes gringas, armas gringas, financiamiento gringo para derrocar a Porfirio Díaz, nos dejó 30 años de guerra, metió a todos sus hermanos al gobierno, es un político más del montón, no tiene nada de heroico ni demás, pero bueno. Tampoco merecía que lo mataran, por supuesto. El tema es que el país se le cae en pedazos porque es un inútil. Perdón, eso es lo que era. Si no hubiera sido un inútil, el país no se le hubiera caído en pedazos. El país se le cayó en pedazos desde que tomó el poder. Todo 1912 se le siguió cayendo en pedazos. Perdió el apoyo de Pascual Orozco, perdió el apoyo de Emiliano Zapata, perdió el apoyo de los gringos que lo pusieron en el poder y que dicen nos equivocamos de gallo. Empiezan a negociar con Félix Díaz, el sobrino de su tío, como le decían. Y el tema es que de pronto todos quieren quitar a Madero. Los empresarios de la Ciudad de México se proclaman en contra de Madero. Todos quieren quitar a Madero. ¿Qué hizo Madero cuando todo el mundo lo quiso quitar? Lo que hacen todos los políticos, aferrarse al poder. Y bueno, se organiza en la Embajada de Estados Unidos con Henry Lane Wilson, embajador, el famoso pacto de la embajada, que en teoría era quitar a Madero, sacarlo del país y poner a Félix Díaz. Al final Victoriano Huerta hace lo que se le da la gana, derroca a Madero, asesina a Madero y se nombra presidente. Esa es la famosa decena trágica. 10 días de ataques en la Ciudad de México y demás. En fin, ahora vamos a hablar un poquito de Pancho Villa hasta llegar otra vez a la decena trágica. Pancho Villa, que no se llama Pancho Villa, nunca lo olvides, es un alias. ¿Por qué? Porque es un delincuente. Doroteo Arango nació en Durango. Todo indica que en 1878, por ahí hay quien dice que fue el 76, tal vez no está muy claro, pero nace en Durango en torno a 1878 como Doroteo Arango. Cuentan que cuando tendría unos 14 años, vamos a pensar por ahí del 92, 1892, 91, 92, pues comienza su carrera delictiva y aquí hay un problema. A partir de esto que va a ocurrir, le perdonamos a Pancho Villa todo. Porque lo que va a ocurrir cuando él tiene 13, 14 años es que el hacendado, de donde trabaja Villa con la familia, entonces que el hacendado va a la hermana de Pancho Villa, a la prima de Pancho Villa, según que lea uno, pero bueno, el tema es que va a la prima o a la hermana de Pancho Villa, asumiendo como derecho medieval, es mi derecho de pernada, te casaste, eres sierva de mi hacienda, a mí me toca primero. Y entonces, claro, lo que hace Pancho Villa es evitar que el patrón mate a su parienta y lo mata. Y claro, aquí es cuando uno dice, ¿y tú qué hubieras hecho? Y dices, pues sí, tal vez lo mismo que hizo Pancho Villa, es decir, es también a su hermana, que hizo? Mató al patrón. Lo malo a nivel historia es que a partir de ahí le perdonamos todo. Porque entonces Villa, y eso fue lo que le dijo Madero, tú solo eres una víctima de las circunstancias. Ese es el resumen de la historia de México, tú eres víctima de las circunstancias, a Villa le encantó. El tema es que para 1892 pues ya es buscado por asesinato. Y entre 1891 y 1910 son los 20 años o 19 años de su carrera delictiva, los inicios de su carrera delictiva. A ver, dicen que él siempre trataba de ser una buena persona, dicen, no lo sé, no sé lo que él trató, pero no lo logró. Pero es claro, ahora huyo de la justicia porque me persiguen por asesinar al patrón. Y huyendo de la justicia, pues cometes otros crímenes y eventualmente para salvarte, pues otros asesinatos. Y para 1910, cuando Madero proclama el Plan de San Luis, Pancho Villa ya es acusado de 4 homicidios y de ser ladrón de ganado. Es curioso, para 1910 está tratando de ser un hombre honesto y está establecido como carnicero en Chihuahua. Pero claro que tiene la carnicería pues, más llena de todo Chihuahua porque es ladrón de ganado. Pues qué fácil es ser carnicero cuando te robas el ganado, pero bueno. Total, que es en ese contexto cuando conoce a Francisco Madero y Francisco Madero habla con espíritus y entonces Madero es el que le dice, nada es tu culpa, eres una víctima, todo es culpa de don Porfirio, todo es culpa del porfiriato, todo es culpa de los hacendados, todo es culpa de los ricos, todo es culpa de la estructura, todo es culpa de la explotación, todo es culpa del patriarcado. Esto ya no se lo dijo Madero, pero ya saben a lo que voy. Pero si tú pones tu experiencia delictiva al servicio de mi revolución, estás espiritualmente absuelto. A ver, es que es un fanático religioso con un esquizofrénico lo que estamos viendo acá. Total que entonces Pancho Villa se une a Madero, que también consiguieron que se les uniera Pascual Orozco que era un contrabandista de armas, personas y veto a saber qué más cosas, para que veamos el tipo de personas de las que se va a rodear Madero, y dicen por ahí que pues dime con quién andas y te diré quién eres, pero en fin.
Y nada, pues Juárez, Pascual Orozco y Pancho Villa toman Ciudad Juárez en mayo de 1911, que es lo que provoca la renuncia de Porfirio Díaz, las nuevas elecciones, Madero toma el poder, a Madero el país se le cae en pedazos y otra vez llegamos a la decena trágica. Para cuando asesinan a Francisco Madero, Zapata ya lo había desconocido, Villa no. Ahí es donde no están, digamos, en el mismo bando. Después del asesinato de Madero, la obsesión de Pancho Villa es vengar a Madero. Ya no es un proyecto nacional, nada, bueno, nunca lo fue, es vengar la muerte de su amigo Francisco Madero. Eso es lo que va a estar haciendo Pancho Villa a partir de febrero de 1913. Y bueno, esto ya también te lo he platicado, no te pierdas el video de la revolución. En esta venganza, cuando uno se está vengando, y esto aplica en cualquier tipo de venganzas, como, no sé, como la actual venganza que tiene, no sé, Morena contra México, por ejemplo, ¿no? O los morenistas contra el resto de los mexicanos, porque, ojo, te meten con las narrativas y los discursos en este tema de yo lo que quiero es desquite, yo lo que quiero es venganza, yo no busco quién me la hizo, busco quién me la pague, porque estoy frustrado, porque siento que el mundo me debe, que México me debe, que las circunstancias me deben. Y tal vez tienen razón en todo, ¿eh? Tal vez tienen razón en todo, pero si vives en México y vives frustrado, vives pobre, vives con cualquiera de las limitaciones que implica vivir en México, el único culpable de tu situación es el gobierno. No son los otros mexicanos, no son los que no votaron por tu candidato, no son los empresarios, no, son los políticos los que llevan toda la vida robándole este país. Pero bueno, como todo lo que busca es venganza, el tema de Villa es tomar ciudades y matar. Y para colmo de males, 3 de enero de 1914 es cuando Pancho Villa, Doroteo Arango alias Pancho Villa, firma un contrato de exclusividad con el cineasta David Ward Griffith de Mutual Films para hacer una película. Y toda la revolución de 1914, todo lo que hace Pancho Villa a lo largo de 1914, que siguió matando, asesinando, violando, quemando y destruyendo, fue porque estaba haciendo una película. Le dieron $25,000 a cambio de la exclusividad. Ningún otro camarógrafo te puede fotografiar o filmar, y hay que retrasar los fusilamientos para que haya sol, y hay que repetir tomas. Es decir, si cuando tú entraste destruyendo una ciudad, la toma no quedó bien, pues chingue su madre, vamos a volver a entrar destruyendo la ciudad. Y esta sí quedó. Estuvo haciendo una película. El 9 de mayo de 1915 en el Lyric Theatre de New York, ahí estaba en la marquesina, la vida del general Villa with Pancho Villa, superstar as himself. Ese es Pancho Villa. Pero bueno, vamos a salir de Pancho Villa tantito y vamos a meternos con Venustiano Carranza, que es fundamental para comprender esta historia. Don Venus había sido senador durante prácticamente todo el Porfiriato, senador de Coahuila. Él quería ser gobernador. En el Porfiriato, que tú fueras gobernador no dependía de ganar elecciones. Tenías que contender en elecciones, que las ibas a ganar si eras candidato. ¿Quién era gobernador de los estados? Aquel designado por don Porfirio para ganar las elecciones. Y Carranza había querido ser gobernador y don Porfirio nunca se lo había permitido. Madero desconoce a Porfirio Díaz con el plan de San Luis. Díaz salió huyendo, se convocan a elecciones, las elecciones en las que gana la presidencia Francisco Madero. En esas mismas elecciones, Venustiano Carranza ganó como gobernador de Coahuila y Álvaro Obregón como presidente municipal de Guatabampo. Sí, ahí se van ya perfilando los revolucionarios, ¿no? El tema, por supuesto, es que si bien Madero era un pésimo presidente, vamos a asumir que era un presidente legítimo. Dio un golpe de Estado y derrocó al gobernante legítimo, pero Porfirio Díaz, a ver, ¿qué legitima a Madero? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz presentó su renuncia formal ante el Congreso. El Congreso nombró a un presidente interino, Francisco León de la Barra. El presidente interino convocó a nuevas elecciones y las elecciones las ganó Madero. Así es como siempre se han legitimado los tiranos que dan golpes de Estado, porque eso es lo que hizo Madero, un tirano que da un golpe de Estado que luego lo legitima con unas elecciones. No importa que te hayan contado que es el apóstol de la democracia, no hay nada democrático en lo que te acabo de contar. Pero bueno, el tema es que su gobierno es legítimo, y su gobierno legítimo va a ser desconocido más adelante por Victoriano Huerta, que lo que quiere es quedarse con el poder y regresar al orden. El objetivo aparentemente era solo derrocar
a Madero. Huerta logra que Madero y Pino Suárez firmen sus renuncias. Aquí se da uno de los acontecimientos más folclóricos de la historia de México. ¿Sabías que tuvimos un presidente que duró lo mismo que un partido? Bueno, que un tiempo de un partido de fútbol. Efectivamente, México tuvo un presidente que duró 45 minutos en la presidencia. Si tú piensas que el siglo XIX es ridículo, y lo es, porque tuvimos presidentes de 2 semanas, de 2 meses y cosas de esas, bueno, pues en 1913 Pedro Lascurain Paredes fue presidente durante 45 minutos. Porque los tiranos que derrocan siempre quieren legitimarse. Entonces, Huerta presiona a Madero para que firme su renuncia. Huerta presenta la renuncia de Madero en el Congreso. No se nombra presidente porque eso sería ilegítimo. Nombra presidente, bueno, el Congreso nombra presidente a Pedro Lascurain Paredes. Pedro Lascurain Paredes recibió el poder del Congreso, se puso la banda presidencial, firmó los documentos que lo hacían presidente y acto seguido renunció a la presidencia y se la entregó a Victoriano Huerta. Y así es como se legitimó el golpe de Estado y el asesinato. Victoriano Huerta tiene que formar gobierno y aquí aparece Venustiano Carranza. Venustiano Carranza se va a acercar a Victoriano Huerta, para que veas qué cabrón está esto, para decirle, oye, yo quiero ser ministro de guerra. Pero Huerta ya le había prometido el ministerio de guerra a Pascual Orozco. Y entonces Venustiano Carranza desconoció a Huerta. Es decir, don Venus fue a pedirle un hueso al Chacal, a Victoriano Huerta. Y cuando el Chacal le negó su hueso, le salió la ética a don Venus y dijo, desconozco el gobierno violento de Victoriano Huerta. Y entonces, este desconocimiento lo hace Venustiano Carranza a través del Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe es esta etapa de la revolución que yo denomino todos contra Huerta. Todos vamos a quitar al tirano. Y aquí es donde se unen todos. Es Venustiano Carranza quiere quitar a Huerta, obviamente Pancho Villa quiere quitar a Huerta porque se quiere vengar la muerte de Madero, y Emiliano Zapata le da igual quién esté. Emiliano Zapata sigue persiguiendo el tema de las tierras de Nenecuilco. Entonces va a aplicar lo mismo. Es bueno, pues ahora no voy a negociar con Huerta. Zapata jamás hubiera hecho eso. Huerta ya había sido violento con la Nenecuilco. Y entonces yo también estoy contra Huerta. A ver si Carranza sí me da mis tierras. Con Carranza está Álvaro Obregón, con Álvaro Obregón está Plutarco Elías Calles, ya están aquí todos los revolucionarios. Todos se adhieren al Plan de Guadalupe, todos contra Huerta. El Plan de Guadalupe nombra a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. En este momento hay dos ejércitos en la Revolución Mexicana. El ejército federal, los federales, pues es el ejército nacional, el de Victoriano Huerta, el del poder. Y don Venus le va a llamar al suyo el ejército constitucionalista, porque ya se le empieza a dar proyecto a esta guerra civil y hay que hacer una constitución. Entonces la idea es que el primer jefe de estos ejércitos, bueno, primero, este ejército tendrá como objetivo derrocar y quitar del poder a Huerta. Y en cuanto Huerta caiga del poder, quien en ese momento sea primer jefe de los ejércitos, que en este caso es don Venus, tomará el poder como presidente provisional para convocar a elecciones y regresar al orden. O sea, en teoría todos queremos regresar al orden. Y todos se adhieren a este plan, es decir, que de alguna forma todos, Zapata y Villa incluidos, aceptan que una vez derrocado Huerta, el presidente provisional que pondrá orden será Venustiano Carranza. Entonces de pronto están todos en torno a Carranza contra Huerta. En ese entorno, junio de 1914 es la famosísima toma de Zacatecas. Pancho Villa toma la ciudad de Zacatecas enfrentándose al ejército federal. Es cuando Victoriano Huerta deja el poder y huye del país. El resto de junio y julio de 1914 el ejército federal, totalmente descabezado, ya sin un presidente, ya sin Huerta, pues siguen peleando, aunque ya no saben bien ni por qué ni contra qué, hasta que el 14 de agosto de 1914 se firman los tratados de Teoloyucan. En los tratados de Teoloyucan, las fuerzas federales, ¿no?, el ejército leal a un Huerta que ya se fue del país, se rinden ante las tropas de Carranza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el 14 de agosto de 1914 se ha cumplido el objetivo principal del Plan de Guadalupe, que era derrocar a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta ya se fue. Lo que sigue, por lo tanto, en este Plan de Guadalupe ya estaba estipulado, es a partir de ahora Carranza se convierte en presidente provisional en lo que hay elecciones y se regresa al orden.
Y es aquí cuando Villa y Zapata dicen, pues siempre no, y desconocemos a Carranza. Y entonces ya se fue Huerta y la revolución entra en su peor etapa, todos contra todos. Y entonces ahora vamos a tener a Villa y a Zapata unidos, aunque todavía no se conocen, pero sus respectivos ejércitos contra el ejército carrancista que tiene el apoyo de Álvaro Obregón. Están las dos facciones que ahora están peleando por el poder. Ya nada tiene que ver pues ni con Madero ni con Porfirio Díaz, es ver quién se queda con el poder. Y en medio de este mitote surgió una voz de concordia y serenidad que dice, oigan, ¿qué tal que en lugar de seguirnos matando, hacemos una convención revolucionaria para que entre todas las facciones elijamos a un presidente provisional y volvamos al orden? Carranza no está muy convencido. A ver, es que ya se había establecido, derrocado Huerta, Carranza tomará el poder provisional y trataremos de volver al orden. Pero ahora que Villa y Zapata desconocen a Carranza, de pronto es bueno, está bien. Vamos a convocar a la Soberana Convención de Aguascalientes. Octubre de 1914, Aguascalientes, Soberana Convención de Aguascalientes, para elegir al nuevo presidente. Van los villistas, van los carrancistas, van los obregonistas, y se estipula, y esto es para que veamos el poco peso que tendría en este momento el Ejército Libertador del Sur de Zapata o el miedo que le tiene, no sé. Pero el tema es que a los zapatistas se les dice, ustedes pueden venir a participar en la convención, tienen voz, pueden opinar, pero no tienen voto. Eso se le dice a los zapatistas, tienen voz pero no tienen voto. Los villistas van a asumir la postura de perfecto, nosotros votaremos en conjunto con ustedes. Nosotros que tenemos voz y voto nos vamos a unir. Entonces en la convención de Aguascalientes empieza ya la unión y las alianzas entre villistas y zapatistas, ¿sí? Los villistas eran mayoría en esta convención. Villa había tomado prácticamente todo el centro norte del país. Los villistas son mayoría en la convención. Los villistas van a reconocer el plan de Ayala, es decir, el plan de Emiliano Zapata, y van a asumir que representan a los zapatistas. Como el objetivo de la convención es nombrar a un nuevo presidente, y ahí están estos dos líderes poderosos, Villa y Carranza, Carranza asumiendo que él es el presidente, Villa diciendo que no. La convención dice, antes que nada, Carranza y Villa deben renunciar a todo cargo que ellos crean que tienen y a todo cargo que ostenten para que entonces podamos votar en igualdad. Y nos comprometemos aquí todos a que vamos a reconocer al presidente que elija esta convención. Villa dice que sí, Carranza dice que sí, seguramente convencido de que lo van a nombrar a él, y sácate las babuchas, pues resulta que la convención dominada por villistas va a nombrar como presidente a un seguidor de Villa, a un villista llamado Eulalio Gutiérrez, el abogado Eulalio Gutiérrez. Y entonces de pronto, según la Convención de Aguascalientes, Eulalio Gutiérrez es presidente de México. Lo que le toca ahora a don Eulalio es viajar a la Ciudad de México y tomar el poder. ¿Qué pasó entonces? Lo único que podía pasar, Carranza desconoció la convención. Por lo tanto, desconoció a Eulalio Gutiérrez como presidente. Por lo tanto, desconoció a Villa y a los villistas como interlocutores. Y entonces el conflicto sigue. Y entonces, pues ahí va Eulalio Gutiérrez a la capital, ¿no?, a ser presidente. Y por supuesto, tienen que ir tras él los villistas y los zapatistas para garantizar que el señor pueda tomar el poder. Y mientras todo esto pasa, Carranza, con el apoyo de Álvaro Obregón, se establece en Veracruz. ¿Qué tenemos ahora? Dos gobiernos. Para cuando termina octubre de 1914 hay dos gobiernos. Eulalio Gutiérrez, establecido en la Ciudad de México, porque la Convención de Aguascalientes votó por él, y Venustiano Carranza, establecido en Veracruz, diciendo, el presidente soy yo. Este es el contexto en el que Villa y Zapata toman la Ciudad de México. Villa y Zapata se quieren asegurar de que, como aquí esto es un nido de traidores, ¿verdad? Pues de que Eulalio Gutiérrez, una vez que tome el poder, responda a los intereses de los villistas y los zapatistas. Por eso la entrada de Villa y Zapata a la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914 representa el momentáneo triunfo de las fuerzas populares de la revolución. Son Villa y Zapata tomando la capital del país, asegurándose que el presidente
que ha sido nombrado por ellos, Eulalio Gutiérrez, efectivamente no se le salga del redil y represente los intereses de Villa y Zapata y venga lo de las tierras y todo lo demás. Claro, el tema es que llega Eulalio Gutiérrez, se establece en la Ciudad de México, luego llegan Villa y Zapata, invaden la Ciudad de México, van a comer y todo ese mismo día con Eulalio Gutiérrez, y luego se empiezan a mentar la madre entre ellos y Eulalio Gutiérrez declara que Villa y Zapata son traidores. Y entonces Villa y Zapata declaran que Eulalio Gutiérrez es traidor. Y entonces Villa y Zapata nombran a otro presidente, ahí sí ya nada más le sus pistolas. Villa y Zapata dicen, señores, Roque González Estrada, él es el presidente. Qué cosa tan tremenda. Entonces de pronto hay tres presidentes. Tenemos a Eulalio Gutiérrez, que lo nombró la convención, tenemos a Carranza, que se nombró a sí mismo, y tenemos a Roque González Estrada, nombrado por Villa y Zapata. Eulalio Gutiérrez tuvo que salir huyendo de la Ciudad de México y se estableció en San Luis Potosí, donde declaró traidores a todos. Y luego renunció formalmente a su cargo el 2 de junio de 1915. Pero bueno, todo este es el contexto en el que Villa y Zapata van a entrar a la Ciudad de México. Entonces el 6 se conocen en Xochimilco, personalmente se conocen en Xochimilco el 4 de diciembre, unen sus ejércitos, entran al mando de ellos el 6 de diciembre de 1914, Villa deja un disparo en la ópera, le cambia el nombre a la calle de San Francisco, le pone Madero, llegan a Palacio Nacional, toman Palacio Nacional, se toman la famosísima foto en la silla, en fin, todo esto que ya conocemos. Hasta aquí uno podría decir, efectivamente esto es una revolución popular, o es una revolución, es un desmadre. Y mientras tienes a aristócratas como Obregón y Carranza, todo indicaría para 1914 que los líderes populares de la revolución son los que han ganado. El problema es que no ganaron nada. Después de entrar a la Ciudad de México empieza su declive, porque al final entraron a la Ciudad de México para vigilar al presidente que ellos habían puesto, que es Eulalio Gutiérrez. Se declaran traidores entre ellos. Eulalio Gutiérrez sale huyendo. Ellos nombran a otro presidente, Roque González Estrada. ¿Qué hace? Nada. Eventualmente Estados Unidos reconoce a Venustiano Carranza como presidente y la causa de Zapata y los berrinches de Villa, porque él no tiene causa, tiene berrinches, pues se van difuminando en el tiempo. Octubre de 1915, es decir, ya pasó este momento de triunfo. Un año después, para octubre de 1915, es cuando Estados Unidos, después de tantear muy bien el terreno, reconoce a Venustiano Carranza como presidente de facto. De facto, es decir, mira, no me queda más que aceptar, pues que de hecho tú eres el presidente, ¿no? No es legítimo, no ganaste elecciones, no hay algo que te respalde, pero las otras opciones pues son Villa, Gutiérrez, Estrada, tú eres el presidente de facto. Entonces hay un reconocimiento. Cuando Estados Unidos reconoce a Venustiano Carranza, Pancho Villa hace probablemente el más monumental de sus berrinches. Pancho Villa, que ni siquiera sabe distinguir entre gobierno e iniciativa privada, pues como él ha estado trabajando con los estudios cinematográficos de Mutual Films, ya sabes, y él recluta a sus soldados. Ojo, los Dorados de Villa son mercenarios pagados con el dinero que le da Mutual Films y casi todos son gringos. Es decir, los Dorados de Villa, que matan mexicanos y gringos por igual, los Dorados de Villa son gringos mercenarios matando mexicanos a las órdenes de Pancho Villa. Ahí tienes a tu héroe, ahí tienes a Pancho Villa. Pero bueno, y hablando de heroísmos, el berrinche monumental de Villa es, yo sentía que era amigo de los gringos, porque estoy haciendo una película con ellos, pero el gobierno gringo no me reconoció a mí, asumo que es una traición, hago un berrinche monumental, y el 9 de marzo de 1916, Pancho Villa, bueno, los Dorados de Villa, porque Villa no cruza la frontera, los Dorados de Villa cruzan la frontera con Estados Unidos y destruyen y asesinan, o sea, destruyen el primer pueblo que se encuentran y asesinan a quien se encuentran en ese pueblo, en Columbus, Nuevo México. Y nos encanta decir en México, Pancho Villa, el heroico Pancho Villa, el único que ha invadido Estados Unidos. Uno, eso es mentira, Canadá invadió Estados Unidos en 1812, pero además no tiene nada de valentía cruzar la frontera y tomar por sorpresa un pueblo lleno de gente inocente y asesinarlos. Eso se llama terrorismo en todos lados, pero aquí le dedicamos un año a Pancho Villa. Y ahí empieza el declive de Villa. A partir de ahí es un Villa haciendo berrinches y un Villa que ya no es quien me la hizo, sino quien me la pague. ¿Qué pasa con Emiliano Zapata?
Emiliano Zapata, a ver, no recibió tierras nunca en el Porfiriato, no logra nada con Madero, evidentemente no logra nada con Carranza, ya lo desconoció, y a partir de ahora ya no logra nada. Pues, ponen al tal Eulalio Gutiérrez, con el que no logra nada, ponen al tal Roque Estrada, con el que no logra nada, al final el presidente es Carranza, con quien Zapata no va a lograr nada. Entonces lo que hay ahora es una guerra, pues de lo que le queda a Emiliano Zapata, de guerrilleros, que ya son guerrilleros, contra las tropas de Carranza. Entonces, a partir de agosto de 1915, comienza el fin del zapatismo y los ataques de Carranza contra Zapata son cada vez más insistentes. Llega un momento en el que pues, Zapata se convierte ya solamente en un bandolero. Para 1916 hay tropas zapatistas comandando asaltos a la Ciudad de México para ganar dinero. Las tropas federales entran al estado de Morelos. Para 1917 le arrebatan a Zapata el control total del estado de Morelos. Para 1918 Zapata mantiene un pueblito en su control, que es Tochimilco, que es donde él vive ahí ya prácticamente escondido. Ya tiene muy pocos seguidores que viven ahí con él. Es un ídolo como nadie ahí en el estado de Morelos, ya, pero ya no tiene fuerza, ya no es un líder revolucionario, ya es el comandante de una banda de bandidos, pues literal. Y bueno, y así es como Venustiano Carranza decide organizar el asesinato de Emiliano Zapata. Ya no es tanto luchar contra sus tropas, esto ya no es un tema de dos ejércitos uno contra el otro, es de asesinar al líder. Y finalmente, el 10 de abril de 1919, es cuando en la hacienda de Chinameca es asesinado Emiliano Zapata por órdenes del gobierno de Venustiano Carranza. Aquí es cuando te digo esta maravilla de que todos los héroes de la revolución descansan en el mismo monumento cuando se mataron entre sí durante toda su historia. Y aquí acaba el zapatismo, acaba con Zapata. Nunca tuvieron sus tierras, ojo, las tierras comunales se acabaron por órdenes de Benito Juárez. Luego, la revolución se va convirtiendo en partido político y ya después tendremos a Lázaro Cárdenas con la tontería esta de elegido. Y digo la tontería esta de elegido porque esta idea de vamos a repartir tierras a los campesinos, el ejido promedio era de 2 hectáreas. En 2 hectáreas no puedes hacer nada. En 2 hectáreas puedes cultivar para que tú y tu familia mal coman, pero desde luego no vas a generar nunca un campo productivo. El objetivo de las leyes de reforma de Benito Juárez al acabar con las propiedades comunales de los pueblos indios es precisamente generar grandes haciendas que sean productivas, porque las pequeñas tierritas, parcelas de 2 hectáreas no lo son. Bueno, es curioso, Benito Juárez es un héroe, Lázaro Cárdenas es un héroe. Se hubieran matado si se hubieran visto. Son enemigos ideológicos a todo lo que da. Y aquí hasta los ponemos en el mismo simbolito de la 4T. Es que es una payasada la forma en la que nos enseñan, súper entre comillas, la historia. Benito Juárez es un hombre que dice, destruyan el minifundio, destruyan las parcelitas y hagan grandes haciendas para tener un campo productivo. Y Lázaro Cárdenas es el que dice, destruyan las haciendas productivas y volvamos a las parcelitas de minifundio. Los dos son héroes. Es una maravilla. Pero bueno, y ese es el famoso ejido, ¿no? Que, ojo, el gobierno te reparte ejido, es un reparto de tierras. Aquí están tus 2 hectáreas, aquí están tus 3 hectáreas, excepto por un detalle. Y aquí viene el gran fraude del ejido. Tus tierras no son tuyas en realidad, porque esto ya es muy marxista y entonces la tierra es un medio de producción. Yo no te puedo dar un medio de producción en propiedad privada porque eso te haría un maldito explotador. Entonces, no, todas las tierras del país le pertenecen al gobierno y tu papi gobierno te va distribuyendo parcelitas de 2 hectáreas si te portas bien, porque así funciona la relación de pueblo-hijo, ¿no? O sea, de hijo-pueblo con papá-gobierno. Es yo me porto bien y mi papi gobierno entonces me da 2 hectáreas de tierra. Oye, pero ¿yo qué hago con mis 2 hectáreas? No tengo semillas. Ah, no te preocupes, mira, el partido Estado-Gobierno tiene su central de semillas. Si te portas todavía mejor con el gobierno, además de tus 2 hectáreas, te doy semillitas. Y si eres un gran acarreador de masas y me traes multitudes a los mítines, te doy una yunta de bueyes. Y si eres acá un líder monumental que me trae cientos de miles de votos, hasta tractores te van a tocar. Pero dependes por completo del partido Estado-Gobierno, que en cualquier momento te puede quitar tu ejido, porque tu ejido no es tuyo, es del gobierno.
Y aquí viene la parte más interesante. Decimos, siempre hemos dicho que Zapata decía, la tierra es del que la trabaja. Tengo todo un capítulo en Revolución de la Libertad sobre eso, donde lo que digo es que Carlos Salinas de Gortari es quien cumple el sueño zapatista. Carlos Salinas de Gortari cumple el sueño zapatista. ¿Por qué? Bueno, si asumimos que Zapata dijo, la tierra es de quien la trabaja, fíjense lo que pasó. Con esta frase bonita como argumento, la tierra es de quien la trabaja, el gobierno cardenista dice voy a repartir ejidos, pero la trampa que hizo el gobierno cardenista es que no repartió la tierra se la quedó el gobierno y solo te repartió el derecho a usarla. El gobierno no trabaja la tierra. Si la tierra es del que la trabaja, ¿por qué demonios el gobierno se queda con las tierras? El gobierno no trabaja las tierras. Entonces nunca hubo reparto de tierras y no se le dio la tierra a quien la trabaja. ¿Saben quién le dio la tierra a quien la trabaja? Carlos Salinas de Gortari. Porque Carlos Salinas de Gortari llevó a cabo la reforma constitucional que convirtió tu ejido en tu propiedad privada. Desde Carlos Salinas de Gortari, el ejidatario se le dijo, no, la tierra no es del Estado, es tuya, no es un usufructo, es tu propiedad, aquí está tu título de propiedad. ¿Por qué? Porque tú eres el que la trabaja. Es Carlos Salinas de Gortari el que le da las tierras a quien la trabaja. Cárdenas simplemente se las robó y las repartió en forma de dádivas a quien sea un buen votante. Te han engañado tanto con la historia de México que bueno. Y vamos a volver con Villa porque ya nos mataron a Zapata. Ay, pues para 1920 ya también Villa está en su peor momento. Le quedan 700 seguidores. Ya los Dorados de Villa son 759 para ser exactos, de hecho. 759 villistas que quedan y el 28 de julio de 1920 formalmente dejan las armas. Es decir, Villa acepta pacificarse. ¿Qué está pasando en 1920? Bueno, el gobierno de Carranza ya terminó porque Obregón, su amigo y aliado, ya lo asesinó y entonces ahora Obregón es el presidente. Y Obregón quiere pacificar el país y Villa es una amenaza y entonces manda a Adolfo de la Huerta, uno de sus grandes aliados de la llamada dinastía sonorense, a negociar con Villa y pacificarlo. A Villa lo que se le ofrece, Adolfo de la Huerta le ofrece una hacienda, ¿no?, en Durango. El tema es ya, mira, se acabó la revolución, se acabó el desmadre, hay que volver al orden, ten una hacienda. Y Villa dice, sí, yo sí quiero mi hacienda. O sea, yo ya maté, asesiné, destruí durante 10 años, sí quiero una hacienda en recompensa a tal cosa. Y claro, el tema de Villa, que sí es muy comunitario en este sentido, es, ya me voy a la hacienda, muchachos, ¿quién viene conmigo? O sea, no es mía, es nuestra. Ahí sí, para que vean. Entonces, muchos de los Dorados de Villa, pues se van a vivir con Villa en comuna, en la hacienda, y dicen que 23 de sus mujeres, así, ¿quién quiere venirse conmigo? 23 mujeres de Villa van con él. Y Villa va a estar relativamente tranquilo en su hacienda entre 1920 y 1923, pero para el 23, pues ya se acerca la sucesión. Álvaro Obregón le va a dejar el poder a Adolfo de la Huerta, piensa que a él, pero decide Álvaro Obregón dejárselo a Plutarco Elías Calles. Entonces Adolfo de la Huerta se levanta en armas y Adolfo de la Huerta es amigo de Pancho Villa y Álvaro Obregón dice, antes de ver si se van a aliar, mátenlo. Y el 20 de julio de 1923, por órdenes de Álvaro Obregón, es asesinado Pancho Villa. Y así es como llega a su fin la trágica historia de los líderes populares de la revolución. Te lo puedes encontrar todas estas historias en mi libro Maciosare, Nuestro extraño enemigo, está todo lo de la revolución. En mi libro El mito de las tres transformaciones, pues está ahí el análisis de la revolución. Y en mi novela Locura y Razón, esta transcurre durante la Decena Trágica. Así es que si te quieres enterar un poquito más, de manera ruda o de manera romántica, pues aquí están también los libros. Espero que te haya gustado Las aventuras de Villa y Zapata en la Ciudad de México.